Nosotros somos el equipo 4. Él está conformado por Ángeles, Carlos, Edgar, Jackie, Divani y yo, André. Y les vamos a hablar sobre el factor del pH en el crecimiento microbiano. Bueno, la mayoría de los microorganismos crecen a un pH neutro, debido a que la mayoría de los ambientes tienen un pH entre 5 y 9. Sin embargo, existen microorganismos que crecen por debajo o arriba de este margen, llamados extremófilos. Por ejemplo, hongos que crecen a un pH de 5 o menor. Sin embargo, los ejemplos más claros son bacterias estrictas, es decir, son incapaces de crecer a un pH neutro. Uno de los más conocidos es Thiobacillus ferroxidans. En cuanto a los acidofilos, bueno, tienen la característica de que tienen una membrana muy estable, y esto está en función de tener altas concentraciones de protones y hidrógeno. Y bueno, la bacteria más acidófila conocida hasta el día de hoy es Pricophilus oshimae. Esta puede crecer a 60 grados y con un pH de crecimiento de 0.7. Se ha encontrado en suelos volcánicos. Bueno, del otro lado, del otro extremo, tenemos a los alcalófilos, los cuales crecen a un pH muy elevado, incluso puede llegar hasta 10 u 11. Se encuentran en hábitats como lagos sódicos o suelos carbonatados, por lo que también pueden ser halófilos, es decir, son muy afines a altas concentraciones de sales. El claro ejemplo es Bacillus spirulina. Y bueno, en el libro encontramos esta imagen, esta gráfica, la cual nos muestra ejemplos de los hábitats en los que pueden existir microorganismos con su respectivo valor de pH. Cabe mencionar que el pH del que hemos estado hablando hasta ahora es el pH extracelular. Por lo que surge la pregunta de qué pasa con el pH intracelular. Este debe ser cercano a la neutralidad, debido a que las macromoléculas se destruyen a pHs muy bajos o muy altos, y por lo tanto pues la célula pierde su función de metabolismo, comunicación y transporte. Como se puede llegar a apreciar, aunque muy poco, en la imagen superior, nos muestra valores de pH de algunos organelos de la célula, los cuales son muy cercanos a la neutralidad. Y bueno, los microorganismos también son capaces de cambiar el pH a su alrededor, y esto a consecuencia de su metabolismo. Por ejemplo, algunos son fermentadores de azúcares, por lo que producen ácidos orgánicos o etanol o algún otro alcohol. Otro ejemplo es Chibacillus, el cual produce ácido sulfúrico, y otros protozoos, por ejemplo, que producen amoníaco para alcalinizar el medio. Entonces es necesario de que existan mecanismos para regular estas concentraciones de pH. Por ejemplo, los neutrófilos intercambian protones por cationes de potasio, y esto lo hacen vía antiporter, es decir, uno entra y el otro sale. Cabe mencionar también otro ejemplo muy importante, es que E. coli y Salmonella son tolerantes a ambientes muy ácidos, y esto es gracias a que sintetizan una serie de nuevas proteínas. Como un pH de 5, estos microorganismos sintetizan una enzima llamada ATPasa traslocante de protones, la cual contribuye produciendo más ATP o bombeando protones afuera de la célula. Sin embargo, si el pH sigue bajando, sintetizan proteínas chaperonas llamadas de choque ácido y de choque térmico, las cuales evitan la desnaturalización ácida de las proteínas y ayudan al replegamiento de las proteínas desnaturalizadas. Bueno, muchas veces nosotros tenemos la necesidad de cultivar microorganismos. Estos crecen y se desarrollan, por lo tanto su metabolismo generará ciertos productos que pueden llegar a alterar el pH del medio. Es por esto que se añaden soluciones buffer para contrarrestar este efecto. Bueno, entonces, ¿qué son estas soluciones buffer? Son soluciones preparadas a base o hechas principalmente de un ácido o una base débil con su respectivo par conjugado. Estas soluciones nos permiten mantener un pH en un cierto rango determinado sin generar variaciones peligrosas para el microorganismo de interés. Y bueno,
Para mantener el pH estable, como se ha mencionado, es necesario agregar ciertas sustancias que forman los buffers. Los principales son los fosfatos dipotásicos y monopotásicos, los cuales son los únicos agentes inorgánicos con acción amortiguadora neutral a nivel fisiológico. Se consideran que no son tóxicos para los microorganismos y son una fuente importante de fósforo que, como ya hemos visto, es un factor nutrimental para los microorganismos. Sin embargo, cuando existe un medio muy ácido, los fosfatos son ineficientes, por lo que se usan carbonatos, los cuales son muy alcalinos, los cuales también neutralizan los ácidos a medida que estos se van formando. Bueno, con esto finalizamos el tema del factor del pH en el crecimiento microbiano.